Mirá lo que es ser un nene malcriado. Le digo a Canesa, bueno, entre medio de los gritos y todo eso, che, Canesa, ¿a esto es lo que le llaman desastre? O sea, yo no tenía graficada en mi cabeza lo que era un desastre. A mí me hace una gracia ese cuento, yo no sé si lo hago bien o no, pero digo, se ve que en mi escala de palabras, la palabra desastre no la tenía. Entonces le pregunto, che, Canesa, ¿a esto es lo que le llaman desastre? Y bueno, y realmente era un desastre. La situación era un desastre. Heridos por todos lados, muertos por todos lados, sillones por acá, todo, todo, y aparte un boquete atrás se le habían partido al medio. Este, pero honestamente debo decir que yo esta historia la viví más como una aventura que como un drama. Fíjate vos, yo no sé si es un mecanismo de defensa que tiene la cabeza, pero yo me acuerdo que el comentario, cuando logro salir afuera, estaba François sentado arriba de una valija, fumando, y me dijo, Carlitos, la quedamos. Y yo le digo, pero ¿cómo la quedamos? Estábamos caídos en la cordillera de los Andes, pero se ve que a esa edad no lo, no lo tenés muy consciente el tema. Bueno, era un viaje divertido, yo no iba con la mentalidad de jugar al rugby, yo estaba estudiando en el interior, en Sarandí Grande, en la escuela agraria, y se organizó ese viaje que, como yo digo, era un viaje del destete, así le llamo yo porque era un viaje que vos ibas sin tus padres. Siempre yo había ido a Buenos Aires con mamá, con papá, con todo, pero este era un viaje que lo hacíamos solos. Y tenía muchos atractivos. Una, que íbamos todos amigos. Otra, que el tipo de cambio nos ayudaba muchísimo. Fíjate que yo llevaba $70 por ese fin de semana, que era una fortuna, porque el tipo de cambio en la época de Allende. Y era divertido. La idea era ir a salir con chicas, a comprar ropa, como se hacía en aquella época. Ese era el motivo principal del viaje. Y por supuesto que el viaje se hacía por un partido de rugby, pero iba una cantidad de gente que no jugaba rugby. Imagínate la alegría de salir de Montevideo, nosotros solos. Aparte, nadie nos fue a despedir al aeropuerto, éramos nosotros solos y el bajón de que el avión aterrizara en Mendoza, porque se nos estuvo por cortar el viaje. O sea, no permitía el tiempo cruzar la cordillera ese día y tuvimos que pernoctar en Mendoza. Por suerte, porque nosotros, la otra opción era volver a Montevideo. Nos quedamos esa noche en Mendoza, pero claro, era un día menos en Chile. Y al otro día salimos rumbo a Chile. ¿Cuándo te diste cuenta vos que iban a estrellarse? No me di cuenta, la verdad, porque yo no tenía ninguna experiencia en aviones, pero cuando empezaron las turbulencias, inclusive cuando impactó, yo pensé que era algo más que estaba pasando en el avión, como que aún podía levantar vuelo y salir de esa situación. Nosotros sentimos el impacto, fíjate que nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora. Tuvimos la suerte que el avión chocó de panza y se partió. Si chocamos de frente estamos muertos todos. ¿En qué momento puntual pasas de pensar esto es una turbulencia como las que sabemos que los aviones se Y enfrentan a esto es algo más serio? en algún momento dado pensé porque, ¿sabes qué? Me puse a rezar. Y tuve la opción, mirá la cantidad de cosas que pensás en micras de segundos. Empecé rezando un Padre Nuestro, que, es la oración más importante que tenemos los cristianos. Cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije, no, es demasiado larga, no la voy a terminar. Entonces dije, voy a rezar el Gloria, que es la más cortita de todas. Pero cuando empecé a rezar el Gloria, dije, no, es demasiado corta, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Y opté, todo esto pasó en segundos, y opté por el Ave María, que es la del medio que tenemos viste que Gloria, Ave María y Padre Nuestro. Y empecé rezando el Ave María en el momento del impacto y terminé de rezar el Ave María cuando el fuselaje se detuvo. O sea que yo siempre digo que el accidente nuestro duró lo que dura un Ave María. Todo depende de lo rápido que lo reces también. ¿Cuándo abriste los ojos? ¿Qué te pasó? Cuando abrí los ojos era, bueno, imagínate que, bueno, nunca los cerré los ojos, era un desastre y la primera cosa que atiné es a ver si estábamos los amigos, los 5 amigos, si estábamos vivos, que eran Roy, François, Diego Stormi y Nicolich. Y cuando vi que estábamos los 5 vivos me quedé como más tranquilo dentro. Nosotros caímos a 4.000 metros de altura y la temperatura 25 bajo cero y no teníamos recursos de ninguna especie, o sea... lo mío era mocasines y jeans, y así me pasé los 70 días.
el lugar donde nosotros nos caímos es divino, digo, parece una postal suiza. Entonces era la paradoja del horror con la cosa linda, y fue que ese día que pasan 2 aviones por arriba nuestro 2 veces, que nosotros creímos, pues fíjate que nosotros el absurdo de ser chico, digo, nosotros le gritábamos a los aviones como si te fueran a escuchar, digo, y esos aviones pasaban a 1000 metros de distancia. Pero fíjate la ingenuidad, digo, nosotros éramos muy ingenuos. Yo creo que gran mérito de esta historia es haber sido inconscientes, jóvenes. Pero la noche para mí tenía un cierto atractivo, sobre todo al final, porque yo era un obseso por mirar la luna, porque pensé que mi madre la podía estar mirando, era el único vínculo que teníamos. Y cuando llegué a Montevideo le digo, mamá, o sea que yo miraba la luna pensando que tú la podías estar mirando, y ella me dijo, Carlitos, yo salía a la randa de Montevideo a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Que son esas historias lindas que tiene la historia nuestra, que de las cuales yo prefiero quedarme con esas al drama, ¿viste? Porque son de un romanticismo también que a mí me parece maravilloso. Bueno, mi padre fue el que estuvo los 70 días, estuvo en la búsqueda, un poco también las cosas como son, impulsado por mi madre. Mamá no tenía la más mínima duda de que yo estaba vivo, por ejemplo. Es ese sentimiento de madre, y un poco como que lo impulsó. Y papá era un tipo que también, por su actividad, podía hacerlo. No era un tipo que tenía una dependencia de oficina ni nada. Y entonces estuvo, y papá era un tipo que es un motor, ¿viste? Movilizó todo en Chile, pero aparte funcionaba con los símbolos, mandaba a una escuela a rezar a la cordillera, consultaban con un parapsicólogo holandés, o sea, hicieron todo. Al final papá creo que lo que quería encontrar era qué era lo que había pasado. Pero yo creo que él ya no tenía, mi madre sí tenía esperanza. Eso lo supiste obviamente después con los... Obvio, esa película la saben más ustedes que yo. Pero, ¿qué sentiste? Voy a eso, porque también lo has dicho varias veces, cuando Nikolic te dijo que era la mejor y la peor noticia. Cuando ustedes se enteran que los dejaron de buscar. En el día 10. En el día 10, porque el encargado de escuchar, había una radio, una espica, que Nikolic era el encargado había que escucharla afuera del fuselaje. Y Roy, era el ingeniero, había diseñado una antena para escuchar. Ahí hay mucha estática, no se escucha bien. Y entró dentro del fuselaje y se dirigió a mí. Gustavo Nikolic era mi amigo, pero se ve que yo era el más chico a quien más tenía que proteger. Y me dijo, che, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo, ¿qué pasó? Si acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor del informativo dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Yo digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar. Imagínate, a ese chico malcriado y caprichoso le dicen, buena noticia, que no nos busquen más. Y él me dijo, Carlitos, me agarró del cuello, me miró a los ojos y me dijo, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Le digo, pero si no tenemos nada, y tenemos que encontrarlos. Y ahí cambia la historia y se convierte en la historia. Digo, para mí la historia es, hasta el día 10 es una historia en la cual la actitud nuestra era una actitud de espera. Y de ahí en adelante cambia y empezamos a actuar. El ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas el mundo se detiene. ¿Y sabes qué pasa? El mundo sigue andando. Entonces todo el mundo nos había abandonado. Así lo vivíamos, que fue un garrotazo a la arrogancia del ser humano. Como yo digo, este libro que se llama Después del día 10, se iba a llamar Gira, gira, como el tango, ¿viste? Porque no podés entender de que el mundo sigue girando, de que se sigue jugando al fútbol, de que el 8 de diciembre se festejaba el Día de las Playas, de que el hombre llegaba a la luna. Todas esas cosas pasaban y nosotros perdidos en los Andes. ¿Qué sentís ahí? ¿Enojo? Enojo, y sí, por eso dije, es un garrotazo a nuestra arrogancia, porque vos creés que está todo el mundo al pendiente, y ¿sabés qué? Aprendí de que el mundo no está al pendiente. Pero en este caso no era solo el mundo, ¿no? Era también su familia, se implicaban los... Está bien, pero bueno, pero yo no sabía lo que estaba haciendo mi padre. Digo, yo pensé que, bueno, no nos buscan más, se terminó, cambiaron las noticias, cambió el mundo y nosotros ahí. Carlos, ¿hubo algún momento que vos sentiste, me voy a morir? No, honestamente no. ¿Me quiero morir? Sí, pero me voy a morir no. Me quiero morir porque ya era... Fíjate que nuestra historia es una historia de lucha contra el no, permanentemente. Primero el accidente, después recibir la noticia de que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos. La avalancha, cuando estábamos recuperándonos, vino una avalancha y murieron 8. Encontrar la cola, después encontramos la cola y no pudimos hacer funcionar la radio, que ahí estaban las baterías. O sea que la historia nuestra es una historia de lucha contra el no. El mérito de la historia fue que al no
le dijimos que sí. Ese es el gran mérito que tiene la historia nuestra. Nosotros nos sobrepusimos, cada vez que nos pegaron, nos volvimos a levantar. Y en el fondo, yo lo veo como un aprendizaje de que Dios nos estaba marcando que el camino era por el lado de la humildad. Que es una cosa que, y te lo digo yo que soy bastante arrogante, pero la humildad fue importantísimo en la historia nuestra. El momento concreto en que se toma la decisión, quién pone el tema en el tapete de decir, bueno, tenemos que alimentarnos de alguna forma y esto va a tener que ser a costa de nuestros compañeros. Mirá, es una idea que empieza a surgir en todos al mismo tiempo, pero claro, no te animás a hablarla, digo, mucho menos yo que era el más chico, digo, había pasado 10 días, no habíamos comido nada, sabíamos que no nos buscaban más, y surge naturalmente la idea, yo es más, papá me había hablado en los viajes por la Nueva Guinea, que había hasta mercados de carne humana, digo, o sea, pero yo no me animaba a comer. El primer comentario se lo siento a Nando, que yo me iba en una expedición a tratar de buscar la cola del avión, y le digo, Nando, no queda nada en la despensa era un bolsito de mujer ahí que guardábamos 2 chocolates y nada. Y Nando me mira a los ojos y me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Quizás es un sentimiento natural. Él había perdido a su madre en el accidente, su hermana 5 días después, y se ve que él a nivel consciente o inconsciente se las agarraba contra el piloto, que era el responsable. ¿Qué es lo lógico? Como yo le digo en las conferencias, es el camino que hubieran tomado todos. Primero contra el responsable, después finalmente será contra tu amigo más íntimo, digo. Y yo me acuerdo que lo miré, no dije nada y me fui en esa expedición y me quedé en una parte con Adolfo Strauch y le digo, che, Adolfo, yo tirar verdes para recoger maduras, a ver qué decía Adolfo. Pero fíjate, es un acto de cobardía mío. Le digo, Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. Y ahí nos dimos cuenta que era una idea generalizada, que estábamos todos pensando en lo mismo, que cuando llegamos de esa expedición hablamos del tema y no hubo resistencia alguna, fue más simple de lo que la gente se cree. ¿Por qué? Porque habíamos vivido el proceso, ese de no comer nada, de estar muertos de hambre, y sabíamos que si no comíamos nos moríamos. Y me acuerdo que la primera cosa que hicimos fue un pacto solemne, quizás para desculpabilizarnos, ¿no? Que si alguno de nosotros moría quedaba a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina que habían asumido su rol de médicos, que se ocuparan del asunto, y se ocuparon. Por el estudiante de medicina que eran Canesa, Stormy y Servino, estudiantes de primer año, nunca habían visto un muerto en su vida. Pero bueno, como tenían el rol y todos nosotros creíamos, se ocuparon del tema y bueno, y resolvimos. Fue más simple de lo que la gente se cree. Teníamos que, y nunca había visto nieve en mi vida, o sea que teníamos que también experimentar lo que era, o sea que no sé si no hubo un éxito, digo, a mí me sirvió para darme cuenta que yo no podía salir en la expedición final, eso me dio cuenta y ahí es donde yo me quise morir porque dije, no podía regresar al fuselaje porque me enterraba hasta la cintura y dije, ya basta, ¿viste? Día 55 de la historia y yo no podía volver y me puse a llorar y le decía, déjenme acá y bueno, esas cosas pasaron. O sea que yo no sé si no hubo éxito. Fue un aprendizaje, digo, aprendimos a vivir otra historia, aprendimos a vivir en una sociedad diferente. Que si yo te cuento que el día que nos rescataron, yo me iba feliz, porque me iba feliz en el helicóptero, pero por otro lado tenía un sentimiento encontrado de tristeza de dejar lo que era nuestro mundo. Es rarísimo, si yo, no sé si has visto una película que se llama Platoon, una película famosa de guerra, pero cuando al soldado negro le dan de baja y se va, encantado de irse a Estados Unidos, pero vos le ves la cara, la misma cara que tenía yo, de decir, feliz de irme, pero también triste por dejar el mundo que nosotros habíamos organizado. O sea, esa sociedad de la nieve. Cuando se van en la expedición final, ¿cómo lo vivieron ustedes los que se quedaron esperando? Lo vivimos, no te creas que teníamos tanta esperanza, ¿eh? Yo me acuerdo que esto es un cuento divertido, que nosotros también los manipulábamos para que salieran a caminar, o sea, entonces yo me acuerdo que le mando a decir a Nando estaba fuera del fuselaje, yo estaba dentro, le digo, che, decirle a Nando que nosotros confiamos en él a muerte.
Entonces va, no me acuerdo quién, y le dice, che, Nando, dice Carlitos que confían en vos a muerte. Y Nando se mira a las piernas y me dijo, Carlitos está loco. ¿Te acordás el momento en que se enteran después de los 10 días que habían llegado? No me puedo olvidar. No me puedo olvidar porque había pasado yo estaba, ese día, yo me levanté deprimido, llorando, estaba abrazado a Coche Inciarte. Lloraba desesperadamente, una historia que no se resolvía. 70 días habían pasado, 10 días que habíamos perdido contacto seguramente se habrían muerto. O sea que yo estaba, ese bajón del chico malcriado, ¿viste? El caprichoso. Y no me pregunto por qué causa, pero de la depresión y de la angustia paso a la euforia. Tengo una especie como de premonición de que estos habían llegado a un lado y me pongo contento de gol. Eso es una cosa que pasa, mecanismo, y yo me acuerdo que no me animaba a comentarlo, esa premonición. Daniel Fernández, que se despertaba, me dijo, che, Carlitos, acabo de soñar de que Parrado y Canesa han llegado a algún lado. Yo digo, yo tengo la misma sensación. Y prendimos la radio. Una radio que nosotros no la prendíamos porque no queríamos escuchar del exterior nada. Y la primera noticia que escuchamos, entre medio de la estática, había un uruguayo. Y cambiamos el dial y de pronto encontramos que estaba un reportaje a César Charlone, que era el embajador nuestro, y el embajador que dice, señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesa. Imagínate lo que fue para nosotros escuchar esa noticia. Porque solamente escuchando los nombres de ellos sabíamos que la historia se había terminado. Que era el final de nuestro dolor, el final de nuestra angustia, pero era el principio de la libertad. Era por lo que peleábamos. Nosotros no peleábamos por Hollywood, no peleábamos por libros. Fíjate que hay 26 libros escritos, hay 9 documentales, hay 3 películas hechas. En general la gente viva no tiene películas hechas. En general las películas se hacen de los que murieron. Nosotros tenemos 3 mega películas y ahora esta, La Sociedad de la Nieve, que es una bestia de película. Pero no peleamos por eso, peleamos por llegar con mi mamá, con mi papá, con mi perro. Esa era la lucha. Y ahí fue donde, bueno, ahí después de cumplir con ese ritual del viajero, de peinarme en mi valija y todo, nos sentamos a esperar a que llegaran los helicópteros. Y pasaban las horas y no venían. Nosotros dijimos, todavía no nos van a encontrar, porque entre tanto no. Y de pronto mirando ese valle donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada en 70 días, más que una vez que pasó un cóndor, que pasó con intenciones de comernos a nosotros y nosotros nos hacíamos los muertos, esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros al cóndor. Porque esa era imagínate, lo imaginamos como los dibujos animados, viste, en el plato, el cóndor, empezamos a sentir en la lejanía ese ruido que se siente de muy lejos, el ruido del helicóptero. Es algo que, sobre todo si hay montañas, por el eco, que se empezaba a aproximar cada vez más, hasta que de pronto irrumpen en ese valle. Yo los veía como 2 pájaros portadores de libertad. Qué cosa más linda podíamos ver en ese momento. Imagínate esa foto que estamos con los brazos en alto, que es una de las fotos más importantes del siglo. Yo me imagino lo que debe haber sido para los pilotos, debe haber sido alucinante vernos ahí. Y que empiezan a dar vuelta y veo la figura de Nando, que estaba haciendo señas a mí, que yo no sabía por qué, y bajan los helicópteros y cuando cae uno de los del Cuerpo de Socorro Andino, empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Yo digo, ¿y este personaje a mí de dónde me conoce? Yo me caí acá hace 70 días, no sabía ni dónde. Entonces le digo, soy yo. No, es que tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo 2 cartas para mí? Y me entrega 2 papeles escritos en rojo, que el primero de ellos decía así: querido Carlitos Miguel, como ves nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca, tu madre llega ahora nomás a Chile, un abrazo, el viejo. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia. ¿Qué cosa más linda me podía estar pasando a mí en ese momento? Y cuando abro la segunda carta, no es que abría una carta, era un papel escrito de un helicóptero dibujado y una carta dirigida a todos que decía: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. ¿Qué cosa más linda podía estar viviendo yo en ese momento? De hecho, tengo las cartas ahí, que si querés las fotografías. Digo, y bueno, y a mí la historia de los Andes siempre me gusta dejarla acá, porque después todos conocemos, es una historia que sigue con el tiempo. Fíjate, 50 años pasaron y sigue. Yo doy 100 conferencias por año, y los otros también, digo, o sea que es una historia. Y a veces me pregunto por qué, y creo que la contestación es porque es una
historia extraordinaria protagonizada por gente común. Ese es el gran mérito que tiene la historia nuestra. ¿Hay alguna imagen o sonido que habiendo pasado 50 años todavía recuerdes? No, recuerdo el ruido de la avalancha, que ese lo tenía presente. Es más, en el hospital de San Fernando esa primera noche, hospital de campaña, pero pasó un camión tipo 4 de la mañana, yo me acuerdo que dormíamos sentados, pues estábamos acostumbrados a dormir sentados, y pasó ese ruido y hoy no sabes, me levanté de golpe porque era algo, dentro de una situación inesperada, era algo más inesperado. Nosotros no podíamos creer que nos habían mandado una avalancha, parecía joda, digo. Si tuvieras que pensar en un sentimiento que te acompañó durante todos esos días, ¿cuál dirías que fue el sentimiento que más prevaleció esos días en la montaña en vos? Mira, el sentimiento más que nada es el amor por la familia, por mi madre y por mi padre. Digo, el entusiasmo de mi padre era lo que más. Yo, en una carta que le escribí a papá, le digo las dos frases que él tenía, que era arriba el ánimo, y la otra frase que tenía papá es, bueno, las tengo por ahí escritas, que eran las que más me marcaban, porque era, estamos jugados y arriba el ánimo. Esas son las dos frases de papá de toda la vida. Y el amor por mi madre. Esas eran las cosas que más que más las tenía presentes. Pero en algún momento dado empezamos a dejar de pensar en la familia, porque cuando viene la noticia de que no nos buscan más, fue también una liberación para nosotros de sacarse el peso de la familia de encima. Yo escribí ese día, 23 de octubre, escribí todas las cartas a todos, que era una especie como de decir, bueno, ustedes ya no se fijan en nosotros no nos fijamos, o yo no me fijo en ustedes. Fue como una liberación, porque si además de lo que estamos viviendo la angustia de lo que estaban viviendo nuestras familias, era muy pesado.